Listo, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. La idea, la idea es que de la clase anterior, la tarea era ver un video que está alojado en YouTube, un video sobre la independencia, en este caso principalmente sobre el grito de la independencia, y que después de ver el video hicieran algunas preguntas que les surgieran. Entonces, o redactaran una pregunta más bien. Entonces, yo lo que estoy haciendo en esta clase es básicamente tomando las mejores preguntas que yo encontré, que hicieron ustedes y vamos a resolverlas. Entonces, para eso, lo primero es, bueno, entonces bienvenidos muchachos, vamos a arrancar sobre el grito de la independencia. La primera pregunta que surge es, ¿qué hubiera pasado si Llorente no pone problema por el florero? Si Llorente decide definitivamente prestar el florero, si no pone problema, y ¿qué habría pasado? Entonces, resulta que los que organizaron la revuelta, en ese caso, que pues eran intelectuales, criollos, ellos tenían un plan B por si eso fallaba, o sea, era es el momento adecuado y el momento perfecto para poder hacer las cosas. Entonces, no iban a dejar pasar el momento. Tenían un plan B para poder hacerlo, pero pues ellos confiaban en que sabían perfectamente que Llorente era bastante irritable, entonces que era una persona que no iba a aceptar tan fácilmente y que posiblemente iba a armar problema. Y el objetivo era sacarle la piedra, básicamente. Al sacarle la piedra a Llorente, pues entonces él iba a hablar más de la cuenta, que tenía fama de hacerlo, entonces pues digamos que todo estaba planeado, no era necesariamente algo que surgió de un momento a otro, sino que estaba todo ya planificado y la idea era sacarle la piedra a Llorente para que él hablara pestes de los criollos, de los mulatos, de los mestizos y que básicamente pues eso tratara de exaltar los ánimos de la gente pues que estaba ese día en la plaza haciendo mercado, porque pues recordemos que era un viernes, día de plaza, día de mercado, entonces pues estaba abarrotado de personas esa plaza. Eh, y básicamente ya se habían instaurado otras juntas también de gobierno, juntas en España y en América Latina, entonces faltaba pues, la capital de la Nueva Granada, siendo el lugar más importante, no tenía todavía su junta de gobierno, entonces pues era necesario instaurar la calle, ese era el momento perfecto para poder hacerlo. Listo. La segunda pregunta que encontré es, ¿por qué se cree que la independencia fue única y exclusivamente por el florero? Porque es algo de lo que siempre se nos habla, ¿no? Se nos dice, siempre se nos ha dicho que lo importante es el florero, o sea, que el florero tiene un papel importantísimo en la independencia, y no es así. Simplemente hay que decir que el florero termina siendo más un símbolo que cualquier otra cosa. Entonces simboliza ese grito de independencia, simboliza ese inicio de la independencia y básicamente fue un incidente que queda para la historia, pero entonces con el tiempo se ha enaltecido y se ha hecho un símbolo que muy pocas culturas tienen dentro de su mitología de independencia, un símbolo tan marcado como lo tiene en este caso Colombia con el florero. Entonces, básicamente lo que hace o en lo que se viene a convertir es en un símbolo, ¿cierto? Que exalta ese espíritu nacionalista de nuestro país. Listo. La siguiente pregunta que encontré que me pareció muy interesante es, ¿qué hace relevante e histórico el 20 de julio? Porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ese día no se firmó la independencia, o sea, no, ese día no fuimos independientes, eh, sino que es el inicio, es el que propició que todo el proceso posterior se diera.
Entonces, lo que sucede aquí es que por eso es importante, porque es el inicio de todo el proceso de independencia. Si ese incidente entre Llorente y los hermanos y la familia Morales pues no se hubiera dado, entonces pues no se habrían creado las juntas de gobierno y en ese caso pues posiblemente no hubiésemos logrado en ese momento la independencia. Entonces, por eso es un momento histórico, por eso es tan importante y por eso se conmemora año tras año, pues, el grito de independencia. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto duró el proceso de independencia en América Latina y en Colombia? Entonces, resulta que acá es importante hacer un contexto sobre lo que estaba sucediendo. Y es que en los inicios del siglo XIX, en Europa, se empezaron a sentir inconformismos, principalmente en América Latina y en África, en donde estaban la mayoría de las colonias de los países potencias europeas. Entonces resulta que en Europa pues estaban dando también procesos de colonización internos bastante fuertes, entre ellos pues estaba toda la expansión del imperio francés con Napoleón, y eso hizo que pues principalmente España se concentrara mucho más en contener a los franceses que en pues estar pendiente de sus colonias y Napoleón pues se apodera de gran parte de Europa, entre ellos España, y en España va a derrocar al rey y va a imponer a alguien más. Entonces, eso hace que sea el momento adecuado, que sea el momento perfecto para que acá se empiecen a generar esos movimientos independentistas, pues porque España no tenía cómo responder o no tenía cómo, digamos que, sí, cómo contener esa oleada de revolución, de pequeñas revoluciones y de movimientos independentistas que se estaban generando en América Latina. En la Nueva Granada, que pues es Colombia, eh, se inicia en este momento, en 1810, con el grito de independencia, pero va a tener fin en 1819, el 7 de agosto, con la batalla del Pantano de Vargas y posteriormente la batalla de Boyacá. Entonces, ahí está el proceso de independencia que, pues, como nosotros celebramos el 20 de julio, el grito de independencia, y al mes siguiente, entonces celebramos ya la batalla, entonces decimos, uy, eso no duró nada, la campaña de independencia, y en realidad, pues, duró 9 años. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, en todo ese proceso, entonces lo que se van a crear son juntas, lo que se van a crear son asociaciones, lo que se van a crear son pequeñas guerrillas y ejércitos de resistencia y que poco a poco van a irse fortaleciendo para que después, en una de las batallas más, pues en varias batallas decisivas, logren expulsar finalmente a los españoles del territorio y poder instaurar también el propio gobierno totalmente independiente de la corona española. Esta pregunta surge mucho y yo creo que ustedes la deben tener pues bastante presente, y es todo lo que hemos tenido en mente sobre la independencia no ha sido cierto, no ha sido verdad y no es así. Básicamente sí es real, sí es cierto, solo que lo que yo les digo es básicamente que lo que se ha generado es digamos que se omite algo de información y se le da importancia más a otro. Entonces, en este caso se le da mucha importancia al hecho del florero y se le resta importancia a lo que realmente, pues, a lo que venía o lo que estaba detrás, la planeación, la planificación de ese momento y lo que se quería con eso. O sea, no era solamente el hecho del florero, sino era que Llorente fuera como la voz de los españoles ante toda la gente en la Nueva Granada, diciendo que básicamente detestaba a los criollos y a los mestizos y que ese espíritu de los criollos y los mestizos, ese espíritu nacionalista, saliera a flote en contra de los españoles y se generara esa rabia, esa ira para poder
iniciar un proceso de independencia. Entonces eso básicamente es lo que se está haciendo. Entonces, eso básicamente fue lo que sucedió. No es que no se hayan dicho mentiras, sino que se privilegia un hecho sobre el otro, porque pues, se toma más como un símbolo, ¿listo? Esta parte es bien importante y esta pregunta me pareció muy interesante porque hay que hacerla y porque es necesario resolverla. ¿Qué es un movimiento de juntas? Entonces, un movimiento de juntas es lo que venía, bueno, se generó primero en España y luego se empezó a crear acá en América Latina. Y básicamente es que, como yo les venía diciendo, con la expansión del imperio de Napoleón y llegaron a España, se tomaron el territorio y pusieron allí pues a otro gobernante, el hermano precisamente de Napoleón. Y en España, en contra de ese nuevo gobierno, entonces empezaron a crear juntas, que básicamente un movimiento de juntas es declararse autónomos en cuanto a gobierno. Entonces, supongamos que estamos en este momento en Colombia, que es un país complejo, con muchos departamentos, con una división política bastante amplia, pero resulta que Bogotá dice, yo me cansé, yo no quiero seguir teniendo nada que ver con el Tolima, con el Atlántico, yo no quiero tener nada que ver con Nariño, no quiero tener nada que ver con ningún otro departamento de Colombia y no acato las órdenes ni las reglas que impone el Estado, entonces yo declaro que Bogotá va a ser políticamente y en cuanto a gobierno va a ser totalmente autónomo. No depende de los principios o de las leyes o de las normas que imponga el gobierno nacional, sino que nosotros vamos a crear nuestras propias leyes, nuestras propias normas y nos vamos a regir por ellas. Entonces, básicamente eso es lo que empieza a suceder en España y que posteriormente se va a trasladar a América Latina. Eh, Cuando se traslada a América Latina, entonces en diferentes ciudades como Montevideo y como Quito en Ecuador, se van a empezar a crear este movimiento de juntas. En Colombia también van a existir varias, en Cartagena, en el Tolima, bueno, en fin. Pero en la capital de la Nueva Granada, que es Santa Fe, no existía aún un movimiento de juntas. Entonces ese fue el momento adecuado y el momento perfecto para poder crear una. Entonces, recuerden, los movimientos de juntas, entonces, para declararse de cierta manera como en cuanto a normas y leyes, en cuanto a gobierno, que básicamente uno se autogobierna o que esa ciudad se autogobierna y que no depende de las premisas de la corona. Listo. Esta pregunta dice, ¿cómo incidió la revolución ideológica y política que se dio en Europa para que los pobladores de Santa Fe firmaran el Acta de Independencia? Esta pregunta es bien interesante y tiene que ver con el hecho de que en Europa se habían generado movimientos como la Ilustración, que la Ilustración pues lo que va a crear es todo un auge científico de conocimiento, digamos que el producto más importante de todo el movimiento de la Ilustración va a ser la enciclopedia, el surgimiento de la enciclopedia, que pues ustedes son muy jóvenes, entonces yo creo que nunca tuvieron que hacer una tarea revisando una enciclopedia, pero pues para mi generación y para las anteriores sí era lo más importante para poder consultar información. Entonces, digamos que ahora una enciclopedia sería algo así como la Wikipedia de la época, en donde se encontraba información sobre todo lo que uno necesitara. Entonces, esa era la enciclopedia. Y lo que hicieron con este movimiento de la ilustración y con el movimiento de la enciclopedia era básicamente crear una forma de acoplar la mayor cantidad de conocimiento que se pudiera en un poco espacio y que la gente supiera, ¿no? Entonces, de matemáticas, de astronomía, de las ciencias sociales, en fin. Entonces, de todas las ciencias para poder masificar el conocimiento. Y eso dio
eso generó pues que se crearan muchas disciplinas, que se crearan muchas ciencias, que se crearan muchas áreas del conocimiento y que mucha gente empezara a educarse, porque antes de eso pues a nadie le importaba que un niño aprendiera a leer y a escribir, eso no era importante. Para el trabajo en la fábrica, pues eso no es relevante, entonces no era necesario que lo aprendiera. Entonces, todas esas ideas van a hacer que acá mucha gente de criollos empezaran a educarse y sobre todo que se educaran en Europa y trajeran ese, pues empezaran a traer todas esas ideas acá, entre ellos, pues por ejemplo, las ideas de los derechos del hombre principalmente. Entonces, acá, pues eso en parte inicialmente desde la ciencia, ¿no? La ciencia acá se implementó con la expedición botánica, que básicamente lo que hizo fue que nosotros reconociéramos que somos una nación con riqueza natural muy vasta, con mucha riqueza, y desde la parte política entonces se dio la traducción de los derechos del hombre y también pues que se trajeron, se importaron, perdón. Eh, las ideas de la Revolución Francesa. Entonces, las grandes ideas, los grandes principios de la Revolución Francesa que son la igualdad, la libertad y la fraternidad, que básicamente empezaron a generar mella acá también y todo ese espíritu independentista y revolucionario que viene de Francia y de Europa, entonces también empezó a hacer mella acá en la población. Listo. Frente a esto, entonces, surgen algunas otras preguntas importantes, pero pues casi que todas van hacia el mismo lado. Y es el hecho de que se parece o mucha gente piensa pues, que la historia nos ha tomado el pelo y que siempre se habla de algo como lo del florero como algo relevante o como lo más importante y realmente no es así. O sea, lo que quiero aclarar, lo que quiero que quede claro con esto es que el hecho del florero fue algo pues, que sucedió, que fue parte de algo mucho más grande, pero que no es, digamos, lo que nos han querido vender como lo más importante, sino que se ha tomado más bien como un símbolo de esa lucha y de ese inicio del proceso independentista en Colombia. Para el día de hoy yo ya dejé la tarea, entonces lo que estamos haciendo es tratando de seguir con esta parte de la independencia para poder entender un poco más a profundidad qué fue lo que pasó, porque siempre se toca muy por encima. Entonces, para el día de hoy, la parte a trabajar es más ya la campaña libertadora. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después del grito de independencia y cómo se libraron las batallas más importantes para lograr la libertad? Entonces, frente a esto, yo les agradezco mucho por haber participado y nada, este video va a quedar subido en YouTube. Entonces, para las personas que en este caso pues se conectaron muy pocos, para las personas que quieran consultarlo nuevamente, pues igual eso se va a hablar también en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen con Catherine, eh, para que pues puedan acceder al video y puedan estar o presenciar pues, la clase del día de hoy. Yo les agradezco mucho por su presencia. Espero que todos hayan escrito en el chat su nombre para la participación y ya, les agradezco mucho por haber estado. Finalizamos entonces la reunión o si alguien tiene alguna pregunta, por favor, en este momento. Profe, una pregunta. Sí. Ahorita se va a hacer la otra clase de ética, ¿cierto? Viviana, ¿cierto? Sí, señor. Viviana, entonces, no. Para hoy yo eh, voy a trabajar sociales y voy a trabajar filosofía. Entonces, pues sociales hasta grado noveno y filosofía para décimo y once. Clase de ética virtual hoy no voy a realizar porque pues, serían tres clases
pues preferiblemente hacerlo en horas de la mañana, entonces tendría que terminar una y arrancar la otra y se me complica un poco la vida. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces Mi igual, profe. sí. Hola, Catherine. Hola, Kate. Eh, profe, es que mirando el chat y verificando con relación a los estudiantes que se encuentran en este momento conectados contigo, en Sí. sí de sexto a noveno solamente hay 3 estudiantes que corresponden a tu clase. Entonces, opinando pues con relación a esto, clases de Zoom, la idea sería ya esta de sociales, finalizarla el día de hoy y de ética de la misma manera y simplemente iniciar a manejar videos en YouTube directamente porque muchos estudiantes me han escrito por el chat del WhatsApp que no pueden Ok. Bueno, conectarse. bueno, entonces en ese caso empezaremos a implementarlo más bien con videos grabados y en YouTube y que todo el contacto se dé a través de los mensajes o las opiniones en YouTube o a través del correo electrónico. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Caterina. Muchas gracias a todos, muchachos. Entonces, ya saben, después, apenas esté subido en YouTube, entonces yo envío el link para que ustedes puedan acceder nuevamente a la clase y para que les informen a las personas que no estuvieron y que lo puedan ver. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, profe.